Acompáñame a ver este impactante video y déjame saber qué opinas tú. Veamos, no te vayas. América está en el umbral de un cambio que podría redefinir el futuro, en un movimiento que algunos llaman una victoria espiritual y otros ven como un ataque a sus filosofías de la nueva era. Donald Trump acaba de hacer lo impensable. El impulso para introducir la Biblia y la oración en las escuelas públicas es ahora una realidad. Y como primer acto, acaba de ocurrir esto en Texas hace horas atrás. La decisión, respaldada fervientemente, está sacudiendo los cimientos de un debate histórico sobre la fe versus el liberalismo actual. Texas se ha convertido en el primer estado en implementar este plan, en donde a partir del ciclo escolar siguiente, las escuelas primarias podrán incorporar lecciones basadas en la Biblia, complementadas con momentos de oración. Este movimiento, apoyado con incentivos financieros estatales, ha desatado una mezcla explosiva de júbilo y a la vez rabia en todo el país. Para los cristianos, este es el regreso a los valores. Pastores, padres de familia y grupos cristianos aplauden la medida como una victoria contra lo que perciben como décadas de un secularismo asfixiante. Es hora de que nuestros hijos conozcan las raíces morales y culturales que nos definen como nación, declaró Mary Elizabeth Castell, portavoz del grupo Texas Values. Sin embargo, no todos están celebrando. Grupos elitistas que han fomentado el paganismo y la vida como en tiempos de Lot, y que son parte de las instituciones como educadores, han levantado una fuerte resistencia. Las escuelas públicas no son iglesias. Este no es un plan educativo, es una agenda de mala enseñanza, afirmó Megan Tesler, una educadora que abraza la nueva filosofía. Donald Trump, quien prometió regresar a los valores cristianos que han sido sistemáticamente atacados, ha asumido un rol central en esta cruzada. En un discurso reciente él dijo: esta es una victoria contra los enemigos de la fe y la moralidad. Sus palabras no solo avivan la esperanza entre muchísimos, sino que también enfurecen a la élite, quienes ven en este movimiento un ataque directo a la propagación de las nuevas agendas elitistas. Para algunos analistas, este es un movimiento decidido a desmantelar las últimas decisiones anticristianas que han regido en las escuelas. Las reacciones no se han hecho esperar. Padres, educadores y grupos de defensa se encuentran divididos. Por ejemplo, representantes de la Federación Estadounidense de Maestros de Texas, interesados en lo antidios, dicen que esta medida es solo el primer paso hacia una mayor influencia cristiana en la educación pública. Pero para quienes respaldan la iniciativa, este enfoque ofrece una oportunidad invaluable para mejorar la comprensión lectora y reforzar principios éticos y bíblicos en la humanidad. Las lecciones incluyen enseñanzas como la llamada regla de oro, una máxima ética basada en el Sermón del Monte del Señor Jesucristo, en donde fomenta valores inigualables del cristianismo. El gobernador de Texas, Greg Abbott, también ha respaldado este plan, a pesar que ha ocasionado una enorme fractura dentro de la institución pública. Esta decisión ha hecho que otras localidades como Oklahoma y Luisiana estén más animosos que nunca en seguir impulsando iniciativas similares, mientras que Florida ha permitido la introducción de profesores cristianos y diáconos en las escuelas públicas. Con Donald Trump regresando al poder, tras su reciente victoria en las elecciones, este movimiento adquiere un respaldo más amplio, dicen los analistas. Trump ya prometió abolir el Departamento de Educación y tomar medidas enérgicas contra políticas que aborden temas anticristianos y de la nueva era, que buscaban fomentarlos a toda costa en las aulas, afirmando que va a eliminar todo lo antidios de las escuelas. Con todo esto, Texas se ha convertido en el epicentro de un debate que no muestra signos de desacelerar. La pregunta no es solo si enseñar la Biblia es beneficioso o perjudicial, sino en cómo va a actuar ahora el mundo y sus huestes espirituales para tratar de opacar esto en los salones de clase. El impacto de esta decisión ya se siente, no solo en los pasillos de las escuelas, sino en los corazones de millones de americanos. La batalla apenas comienza, y como cristianos debemos estar alerta a las nuevas estrategias de Satanás, que tratará de aplicar para distorsionar la fe y el camino hacia Dios y su palabra. Más aún en estos tiempos, en donde la predicación y la enseñanza de la Biblia está siendo contaminada, no solo fuera, sino también dentro de la iglesia. Y es ahí donde Satanás busca y buscará fomentar su engaño, al tratar de enviar un mensaje erróneo acerca de la Biblia. Por eso debemos estar muy alertas, porque esto ha crecido de forma épica, en donde incluso los pastores de hoy enfrentan una enorme presión para hacer todo menos predicar la palabra. Los supuestos expertos y gurús en crecimientos de iglesias les dicen que deben atender a las necesidades sentidas de la gente. Se les anima a ser narradores de historias, comediantes, payasos, psicólogos, oradores motivacionales. Se les advierte que eviten temas que a la gente les resulten desagradables. Y causa de ello, muchos han abandonado la predicación bíblica en favor de enseñanzas diseñadas para hacer que la gente se sienta bien. Algunos incluso han reemplazado la predicación por el teatro o el concierto y otras formas de entretenimiento escenificado. Pero el pastor cuya pasión es bíblica solo tiene una opción:
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y la labor de los padres es vital al enseñar la Biblia de forma correcta en sus hogares. Cuando Pablo escribió esas palabras a Timoteo, añadió esta advertencia profética, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Es evidente que en el ministerio de Pablo no había lugar para la teoría de dar a la gente lo que quiere, tan extendida el día de hoy. No instó a Timoteo a que hiciera una encuesta para averiguar lo que quería su pueblo. Él más bien le ordenó que predicara la palabra con fidelidad, con reproche y con paciencia. Lejos de instar a Timoteo a idear un ministerio que le reportara elogios del mundo, Pablo le advirtió al joven pastor acerca del sufrimiento y las dificultades. Pablo no le estaba diciendo a Timoteo cómo ser exitoso, lo estaba animando a seguir el modelo divino. No le estaba aconsejando que buscara prosperidad, o prominencia, o popularidad, o fama, o cualquiera de las nociones del famoso éxito. Él estaba instando al joven pastor a ser bíblico, sin importar las consecuencias. Por eso predicar la palabra no siempre es fácil. El mensaje que debemos proclamar es a menudo ofensivo. Cristo mismo es piedra de tropiezo y roca de escándalo, como Pablo dijo en Romanos 9. El mensaje de la cruz es piedra de tropiezo para algunos, como lo vemos en 1 de Corintios 1. Es más, es una tontería para los demás, como dice Gálatas 5. Pero nunca se nos permite recortar el mensaje, ni adaptarlo a las preferencias de la gente. El apóstol Pablo le dejó esto claro a Timoteo al final de 2 de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa es la palabra que debe ser predicada. Todo el consejo de Dios, la predicación y la enseñanza fiel de la palabra deben ser el corazón mismo de nuestra vida. Cualquier otro enfoque reemplaza la voz de Dios con la sabiduría humana. La filosofía, la política, el humor, la psicología, los eventos, los consejos sencillos y la opinión humana nunca pueden lograr lo que hace la palabra de Dios. Esas cosas pueden ser interesantes o informativas o entretenidas, pero no son asunto de la iglesia. La tarea no es ser un conducto para la sabiduría humana. Solo la palabra es la voz de Dios que habla a la congregación, que habla a su iglesia. Ningún mensaje humano viene con el sello de la autoridad divina, solo la palabra de Dios. Por eso no solo debemos predicar la palabra, sino que debemos hacerlo sin importar el clima de opinión que nos rodee. Pero en la actualidad, predicar la palabra está fuera de temporada. La filosofía impulsada por el mercado y el mundo que está en boga dice que declarar claramente la verdad bíblica está pasada de moda. La exposición y la teología bíblica se consideran anticuadas e irrelevantes el día de hoy. Los feligreses ya no quieren que se les predique, dice la nueva filosofía. Ellos necesitan una experiencia en la iglesia que los satisfaga en sus propios deseos, dice la nueva agenda. Pero Pablo dice que el ministerio excelente debe ser fiel en predicar la palabra, aun cuando no esté de moda. La palabra que usa para decir estar listo es el término griego epistemi, que significa literalmente estar al lado. Tiene la idea de entusiasmo. Se usaba a menudo para describir a un guardia militar, siempre en su puesto, preparado para el deber. Y Pablo estaba hablando de un entusiasmo explosivo por predicar, como el del profeta Jeremías, quien dijo que la palabra de Dios era un fuego en sus huesos. Eso era lo que exigía Timoteo. No renuencia, sino verdadera disposición. No vacilación, sino verdadera valentía. No charlas motivacionales, sino la verdadera palabra de Dios. Y es ahí donde Satanás va a actuar para confundir y alejar a muchos de la palabra de Dios. Por eso debemos estar siempre alertas, discerniendo todo, para caminar conforme a la voluntad de Dios, que está solo en la verdad de su palabra.